En los años dorados del cine mexicano, cuando las luces de los estudios de Churubusco brillaban como un sol eterno y las estrellas del celuloide eran adoradas casi como dioses, una mujer de mirada dulce y presencia hipnótica conquistó al público: Rosita Arenas. Su nombre, pronunciado con reverencia en las décadas de 1950 y 1960, era sinónimo de elegancia, sensibilidad y encanto. Nacida el 19 de agosto de 1933 en Caracas, Venezuela, Rosa Arenas Cordero, su nombre real, llegó a México siendo apenas una niña, acompañada por su familia que buscaba un futuro más prometedor en la floreciente tierra del arte y el espectáculo. Lo que nadie podía imaginar entonces era que aquella joven tímida, con una sonrisa llena de inocencia, se convertiría en una de las actrices más queridas del cine mexicano. Una figura capaz de competir en fama con divas como María Félix, Silvia Pinal o Marga López. Rosita no solo tenía un rostro bello, tenía una luz interior, una sensibilidad que trascendía la cámara. En cada interpretación transmitía emociones que iban más allá de las palabras. Su público la adoraba. Los directores la buscaban, y los galanes soñaban con compartir escena y quizá algo más con ella. Fue durante un breve pero intenso período la encarnación perfecta del glamour latinoamericano. La imagen de una época que aún hoy despierta nostalgia entre los amantes del cine clásico. Pero la historia de Rosita Arenas no puede contarse solo en términos de éxito o belleza. Como tantas mujeres que deslumbraron en la pantalla, su vida detrás de las cámaras estuvo marcada por el sacrificio, la incomprensión y la soledad. Su carrera fue un ascenso meteórico seguido de un silencio casi absoluto. A los 92 años, Rosita sigue siendo un enigma. Una mujer que lo tuvo todo y que, sin embargo, decidió renunciar a la fama para salvar su alma. Pocas veces ha hablado públicamente sobre su retiro, pero sus escasas declaraciones bastan para entender que su vida fue una mezcla de esplendor y dolor, de amor y renuncia, de luces que deslumbran y sombras que hieren. El público que la conoció recuerda todavía su elegancia, su voz pausada y su mirada melancólica. Pero las nuevas generaciones apenas han escuchado su nombre, quizás en alguna entrevista antigua o en una película recuperada en televisión. Y sin embargo, detrás de ese olvido se esconde una historia fascinante, una historia de gloria, amor y tristeza que refleja no solo la vida de una actriz, sino la de toda una generación de artistas que vivieron intensamente, soñaron con la eternidad y acabaron atrapados en el silencio del tiempo. Rosita Arenas fue, y sigue siendo, mucho más que una actriz. Fue una mujer que encarnó la belleza efímera de un arte que no perdona el paso de los años. En esta crónica exploraremos su vida desde sus comienzos humildes hasta su retiro voluntario, los amores que marcaron su destino, las pérdidas que la quebraron y la paz que finalmente encontró lejos de los reflectores. Porque detrás del rostro angelical que conquistó al público existía una mujer real, sensible, vulnerable y profundamente humana. Esta es su historia, una historia que nos invita a mirar más allá de la pantalla,
a recordar que incluso las estrellas más brillantes también lloran en la oscuridad. Hablar de los comienzos de Rosita Arenas es hablar de una época de sueños, de una América Latina que miraba con esperanza hacia la pantalla grande como un reflejo de modernidad y belleza. Nacida en Caracas, Venezuela, el 19 de agosto de 1933, su infancia estuvo marcada por los contrastes. Un hogar lleno de afecto, pero con limitaciones económicas. Y una madre que, desde siempre, creyó que su hija estaba destinada a algo grande. Cuando tenía apenas 10 años, la familia Arenas decidió emigrar a México, país que en aquellos años vivía un auge cultural sin precedentes. Las calles de la capital bullían de energía, los teatros estaban llenos, y los estudios cinematográficos eran auténticas fábricas de sueños. Rosita, con su cabello castaño y sus enormes ojos de color miel, despertó la atención de todos los que la conocían. Tenía una dulzura innata, pero también una determinación silenciosa que la haría destacar con el tiempo. Su adolescencia fue una mezcla de estudio, sacrificio y una curiosidad insaciable por el arte. Le fascinaban las películas de Dolores del Río y María Félix, y solía imitar frente al espejo sus gestos elegantes, su modo de hablar, la manera en que caminaban ante la cámara. Su madre la apoyaba, aunque su padre, más conservador, consideraba que el mundo del espectáculo no era lugar para una mujer decente. Pero Rosita no se dejó intimidar. Su destino estaba claro. Fue descubierta casi por casualidad. Un fotógrafo que trabajaba para un estudio la vio en una cafetería y le propuso hacer una sesión de fotos. Aquellas imágenes llegaron a manos de un productor de películas Rodríguez, y el resto, como suele decirse, es historia. Rosita debutó en el cine con pequeños papeles, pero incluso en los roles secundarios, su presencia era magnética. El público no tardó en notar aquella nueva figura que llenaba la pantalla con una mezcla de inocencia y sofisticación poco común. Su verdadero salto a la fama llegó con producciones como La justicia del gavilán vengador, 1957, y Reportaje, 1953, donde compartió créditos con gigantes del cine mexicano como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Luis Aguilar. Los directores destacaban su profesionalismo y su capacidad para transmitir emociones auténticas. En una industria dominada por egos y competencia feroz, Rosita brillaba por su humildad y por una educación que muchos colegas admiraban. Sin embargo, su ascenso no fue sencillo. Detrás de cada escena perfecta había horas de ensayo, dudas y sacrificios personales. Rosita era perfeccionista y no soportaba fallar. Cuando cometía un error en el set, se quedaba hasta tarde practicando los diálogos, pidiendo consejo a los técnicos o repitiendo movimientos frente al espejo del camerino. Su disciplina era casi obsesiva, una virtud que la mantendría a flote en un mundo tan exigente. El público la adoraba. Las revistas de la época publicaban su rostro en portadas con titulares como La nueva joya del cine mexicano o Rosita Arenas, la joven promesa que enamora corazones. Recibía cartas de admiradores de todo el país y cada nuevo estreno era un acontecimiento. Pero a pesar de su éxito,
Rosita seguía siendo aquella muchacha sencilla que saludaba a todos en el estudio, que ayudaba a sus compañeros de reparto y que se emocionaba al recibir un ramo de flores de sus fans. Su belleza, sin embargo, no fue solo un regalo, sino también una carga. Los productores querían encasillarla en papeles de mujer hermosa, de damas elegantes o ingenuas seductoras, ignorando su potencial dramático. Rosita soñaba con interpretar personajes profundos, mujeres con dilemas reales, pero la industria no estaba preparada para darle ese espacio. En el cine, muchas veces no importa lo que sientes, sino lo que representas, llegó a decir años después en una entrevista. Aún así, su talento la llevó a traspasar fronteras. Viajó a España y Cuba, donde filmó y participó en eventos culturales que la consolidaron como una de las figuras femeninas más distinguidas de América Latina. En esos años conoció a grandes personalidades del espectáculo y comenzó a formar parte de la alta sociedad cinematográfica. Era invitada a galas, premiaciones y fiestas donde compartía mesa con artistas, políticos y aristócratas. Y fue precisamente en uno de esos eventos donde su vida cambiaría para siempre. En una elegante recepción en Madrid, conoció al hombre que marcaría su destino. Jaime de Mora y Aragón, un noble español, hermano de la reina Fabiola de Bélgica, con fama de excéntrico y seductor. La mirada de Rosita, inocente y curiosa, se cruzó con la suya, cargada de misterio y magnetismo. Aquel encuentro, que parecía sacado de una película romántica, se transformaría en un capítulo de amor y desilusión que definiría el rumbo de su existencia. Pero en ese momento, Rosita no podía saberlo. Solo sabía que su vida acababa de cambiar. Detrás de los aplausos, las luces y el brillo de las cámaras, se preparaba el escenario de un drama personal que pondría a prueba su corazón y su fortaleza como mujer. Porque toda estrella, por muy alto que brille, también tiene un origen. Y ese origen, para Rosita Arenas, fue tan humano y tan frágil como cualquier otro. El amor llegó a la vida de Rosita Arenas como una ráfaga de viento cálido, inesperado y envolvente. En aquel entonces, ella ya era una figura conocida en el cine mexicano y comenzaba a abrirse camino en el extranjero, mientras que Jaime de Mora y Aragón, conde de Mora, pertenecía a una de las familias más distinguidas de España. Era hermano de la reina Fabiola de Bélgica, descendiente de la aristocracia europea y conocido por su carácter extrovertido, su ingenio y su pasión por el arte. Se conocieron en una cena de gala en Madrid a finales de los años 50, organizada por un productor que admiraba a Rosita. Él, con su aire de noble díscolo y su sonrisa encantadora, se sintió inmediatamente atraído por aquella actriz de ojos profundos y voz pausada. Ella, por su parte, quedó fascinada por el magnetismo de un hombre que parecía salido de un cuento de hadas. Durante la velada, Jaime la hizo reír con anécdotas de la realeza y promesas de aventuras sin fin. Pronto, la relación entre ambos se convirtió en una historia de amor digna de las titulares. Los periódicos españoles y mexicanos se hicieron eco de aquella unión entre una actriz latina y un aristócrata europeo. El romance que une al cine con la nobleza, titulaban las revistas. Para Rosita, todo parecía un sueño.
Jaime la llevaba a cenas exclusivas, a conciertos privados, a recorrer los palacios de Andalucía y los cafés más elegantes de Madrid. La trataba como a una reina, y ella, ingenua todavía, creyó haber encontrado al amor de su vida. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente perfección, comenzaban a aparecer las primeras grietas. Jaime de Mora y Aragón era un hombre brillante, pero también inconstante, impulsivo y amante de la vida bohemia. Su fama de conquistador lo precedía, y su relación con la aristocracia española estaba marcada por escándalos y excentricidades. Rosita, acostumbrada a la disciplina del cine y al esfuerzo constante, empezó a sentirse fuera de lugar en un mundo de lujo superficial y fiestas interminables. Aún así, lo amaba. Lo amaba con la intensidad de quien cree que el amor puede salvarlo todo. Se casaron discretamente, lejos del ruido mediático, y durante un tiempo, Rosita trató de adaptarse a la vida en Europa. Pero aquel mundo de apariencias la asfixiaba. Jaime, aunque cariñoso en público, era voluble en la intimidad. Los celos, las diferencias culturales y los problemas económicos, porque su fortuna era menor de lo que aparentaba, comenzaron a deteriorar la relación. Rosita, que había dejado atrás su carrera en México para seguirlo, empezó a sentir el peso de la renuncia. En cartas a sus amigos de la época, hablaba de una soledad elegante, de los días largos en una casa enorme y silenciosa, de noches en las que esperaba a su marido mientras él asistía a reuniones y compromisos sociales. «Es un mundo hermoso», escribió una vez, «pero vacío. A veces creo que he cambiado mi voz por un eco». El matrimonio, que había comenzado con promesas de amor eterno, se convirtió poco a poco en una historia de distancia y resignación. Jaime era un hombre libre por naturaleza, y aunque decía quererla, no podía ofrecerle la estabilidad que ella necesitaba. Los rumores de infidelidades aparecieron pronto en los tabloides. Rosita, siempre discreta, nunca los confirmó ni los negó. Respondía con silencio, con esa dignidad que la caracterizaba desde sus primeros años de actriz. Cuando nació su hija, la vida de Rosita dio un nuevo giro. Aquella niña se convirtió en el centro de su universo, en el motivo para seguir adelante. Pero incluso la maternidad no bastó para salvar el matrimonio. Jaime, incapaz de adaptarse a la vida familiar, comenzó a pasar más tiempo lejos de casa. Rosita, mientras tanto, se refugiaba en los cuidados de su hija y en la nostalgia de lo que había dejado atrás. Fue durante ese período cuando empezó a comprender el verdadero significado del amor y del sacrificio. En una entrevista años más tarde, confesó: «A veces uno ama tanto que se pierde. Yo me perdí tratando de salvar algo que no tenía remedio». Finalmente, tras años de tensiones y desencuentros, la pareja decidió separarse. No hubo escándalo ni declaraciones públicas, solo un adiós silencioso que marcó el final de una era en su vida. Jaime volvió a sus círculos europeos y a su vida de excentricidades, mientras Rosita, con su hija en brazos, regresó a México, a la tierra donde una vez había sido adorada por millones. Pero el regreso no significó una recuperación inmediata.
El país había cambiado. Las nuevas generaciones de actrices ocupaban su lugar, y ella, que había brillado con tanto fulgor, se sintió como una sombra entre luces ajenas. La industria, siempre cruel con el paso del tiempo, no ofrecía segundas oportunidades a las mujeres que habían dejado de ser jóvenes. Fue entonces cuando Rosita tomó la decisión más dura y más valiente de su vida: abandonar el cine para siempre. No por falta de talento, sino por cansancio, por decepción, por el deseo de encontrar paz después de tanta turbulencia emocional. El amor que cambió su destino también lo destruyó, y el precio de ese amor fue el silencio. En los años siguientes, hablaría poco de Jaime. Cuando lo hacía, lo recordaba sin rencor, pero con una tristeza profunda, como quien mira una vieja película en blanco y negro que ya no puede cambiar. «No me arrepiento», dijo una vez, «porque amé de verdad, pero el amor no siempre basta». Aquel romance, que comenzó como un cuento de hadas, terminó siendo una lección amarga sobre la fragilidad del corazón humano. Y desde entonces, Rosita Arenas aprendió que, para sobrevivir, debía amar en silencio y vivir con dignidad, lejos de las luces que un día la encandilaron. Cuando Rosita Arenas regresó a México tras su separación, el país que había dejado atrás ya no era el mismo. Las luces del cine seguían brillando, pero no para ella. Nuevas actrices ocupaban las portadas de las revistas. Los estudios buscaban rostros jóvenes, y los viejos ídolos de la época de oro comenzaban a ser sustituidos por una generación distinta, más moderna, más comercial. Rosita había pasado de ser el centro de atención a convertirse en una figura casi invisible. Su nombre seguía teniendo prestigio, pero su ausencia de las pantallas durante años había enfriado la memoria del público. Al principio intentó regresar con algunos papeles secundarios. Sin embargo, las ofertas eran escasas y, en su mayoría, poco dignas para alguien de su trayectoria. No quería interpretar papeles vacíos ni caricaturas de sí misma. Así que, poco a poco, comenzó a distanciarse voluntariamente del medio que tanto había amado. Su decisión de retirarse no fue impulsiva, sino el resultado de un largo proceso de reflexión. La fama, que antes había sido su alimento, ahora le pesaba como una carga. «El público te ama», decía en una entrevista, «pero no te pertenece. Cuando dejas de ser útil para la industria, te olvidan sin remordimiento». Era una verdad dura, pero dicha con serenidad. En su retiro, Rosita buscó refugio en la vida cotidiana, lejos de los reflectores. Se instaló en una modesta casa en la Ciudad de México, donde podía caminar sin ser reconocida. Los vecinos la veían como una mujer amable, reservada, siempre vestida con elegancia discreta. Rara vez hablaba de su pasado, pero quienes la conocían notaban en su voz una melancolía contenida, la huella de alguien que había conocido tanto la gloria como la soledad. Su hija se convirtió en el centro de su vida. Rosita dedicó su tiempo a criarla, a protegerla del mundo del espectáculo que ella misma había aprendido a temer. La niña creció rodeada de amor, pero también del silencio de una madre que, aunque fuerte, nunca terminó de sanar del todo. Rosita sabía que su renuncia a la fama
era también un acto de protección, una manera de ofrecerle a su hija una vida normal, sin los altibajos que ella había vivido. Sin embargo, aquel alejamiento del cine no significó un olvido absoluto de su vocación. De vez en cuando, Rosita asistía a eventos culturales o reuniones privadas donde se reencontraba con antiguos compañeros de filmación. Esos momentos le provocaban una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por recordar los días de esplendor y tristeza por ver cómo muchos de sus colegas envejecían en el olvido, con pensiones mínimas y sin reconocimiento. «La fama es un espejismo», decía. «Cuando el sol baja, lo único que queda es la arena». Durante los años 70 y 80, México atravesó profundos cambios sociales y culturales. El cine de oro dio paso a producciones más comerciales, y el público buscaba otras historias, otros ídolos. Rosita, con su elegancia clásica y su discreción, parecía pertenecer a otro tiempo. A veces recibía llamadas de periodistas que querían entrevistarla, pero ella rara vez aceptaba. «¿Qué podría decir que no se haya dicho ya?», respondía con cortesía. Su silencio, lejos de apagar su leyenda, la hizo más misteriosa. Algunos críticos de cine comenzaron a considerarla una figura de culto, una musa perdida de una era romántica e irrepetible. En festivales retrospectivos, su nombre reaparecía en los créditos, y los espectadores jóvenes descubrían con asombro aquella actriz de rostro sereno que dominaba la pantalla con apenas una mirada. Aún así, Rosita nunca volvió a pisar un set de filmación. En una ocasión, un productor le ofreció un papel de madre en una telenovela. Ella lo rechazó amablemente, diciendo: «No quiero volver para ser otra persona. Prefiero quedarme en la memoria de la gente como fui, joven, viva, soñadora». Era una decisión que revelaba su dignidad. No buscaba el aplauso, sino la paz. No necesitaba ser recordada todos los días, porque sabía que su verdadero valor no estaba en la cantidad de películas, sino en la huella emocional que había dejado en quienes la admiraron. A medida que envejecía, Rosita aprendió a vivir con serenidad. Se dedicó a leer, a cuidar su jardín y a mantener correspondencia con algunos de sus admiradores más fieles. En una carta escrita a un amigo español, expresó con una honestidad desarmante: «El silencio es también una forma de actuar. He interpretado mi último papel, el de una mujer que supo retirarse a tiempo». Y así, Rosita Arenas desapareció lentamente de la vida pública. No hubo homenajes, ni portadas, ni grandes despedidas. Solo un telón que cayó en silencio sobre una de las trayectorias más elegantes y discretas del cine latinoamericano. Pero su ausencia no fue olvido. Con el paso del tiempo, los amantes del cine de antaño comenzaron a rescatar sus películas, a escribir sobre ella, a recordar su voz suave, su mirada profunda, su manera de expresar emociones sin decir palabra. Y en cada proyección restaurada, en cada crítica nostálgica, su nombre volvía a brillar, como una estrella que, aunque lejana, nunca se apaga del todo. El tiempo, implacable y silencioso,
comenzó a marcar la vida de Rosita Arenas con la huella de las despedidas. La mujer que un día había vivido rodeada de cámaras, directores, admiradores y flores, empezó a experimentar el lento desvanecimiento de todo aquello que alguna vez definió su existencia. Cada año, el mundo del cine mexicano le arrancaba un pedazo de su memoria. Morían amigos, compañeros, directores, productores. Y con ellos se apagaba una parte del pasado que tanto amó. La década de los 70 fue especialmente dura. El fallecimiento de Pedro Armendáriz, de Jorge Negrete, de Dolores del Río y de María Félix, quienes habían sido parte de su generación o su entorno profesional, la afectó profundamente. Rosita veía cómo la llamada época de oro del cine mexicano se convertía en un recuerdo lejano, en blanco y negro, al igual que las películas en las que participó. Cada muerte era para ella como si un trozo de su juventud se derrumbara en silencio. A menudo, los periodistas intentaban contactarla para recoger declaraciones sobre los fallecimientos de sus antiguos compañeros. Ella siempre respondía con la misma serenidad. Cuando se apaga una estrella del cine, no desaparece. Solo se esconde detrás del telón del cielo. Esa frase, repetida tantas veces, se volvió su forma poética de decir adiós a quienes habían compartido con ella los días de gloria. En lo personal, Rosita enfrentó años de profunda soledad. Su hija, ya adulta, había formado su propia familia, y aunque seguían siendo muy unidas, vivían en ciudades distintas. Rosita se encontraba de nuevo sola, acompañada únicamente por los ecos del pasado. Su casa, llena de recuerdos, se convirtió en su refugio y su prisión. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas. Una con Pedro Infante durante un rodaje, otra con Jaime de Mora y Aragón en tiempos felices, y una más, en blanco y negro, donde sonreía con una inocencia que el tiempo ya no le devolvería. Pasaba las tardes escuchando música clásica o viendo viejas películas. Algunas eran suyas, otras de sus contemporáneos. A veces, cuando aparecía en la pantalla, se quedaba mirándose a sí misma como si observase a una desconocida. «Esa joven de sonrisa dulce», decía con voz baja, «no sabe lo que la espera». La soledad, sin embargo, no la volvió amarga. La transformó. Rosita se convirtió en una mujer de pensamiento profundo, de silencios sabios y palabras medidas. Nunca se quejó de la vida, ni de los amores perdidos, ni de la fama efímera. Todo pasa, repetía, y lo que permanece es el alma. A pesar de su retiro, algunos admiradores la seguían buscando. Le enviaban cartas, flores, recuerdos. Ella respondía a muchas de ellas, con una caligrafía delicada, siempre agradeciendo el cariño. Uno de sus admiradores más constantes fue un periodista que, durante décadas, mantuvo correspondencia con ella. En una de esas cartas, Rosita escribió: «A veces me siento como una actriz que sigue en escena, pero frente a un público invisible». Era una confesión íntima, casi dolorosa, pero también poética. La soledad se había convertido en su escenario, y ella, fiel a su vocación, interpretaba su papel con elegancia. Con los años, su salud comenzó a deteriorarse. Aunque nunca sufrió enfermedades graves, el cuerpo,
como todo instrumento, empezó a resentir el paso del tiempo. Su caminar se hizo más lento, su voz más baja, pero su mente se mantenía lúcida, brillante. Leía cada día poesía, biografías, filosofía, y solía decir que los libros eran sus nuevos compañeros de diálogo. A veces, algún programa de televisión la mencionaba, recordando su trayectoria. Las imágenes de su juventud aparecían fugazmente, y los espectadores se maravillaban de su belleza. Pero ella rara vez se enteraba. Vivía sin televisión, o si la encendía, lo hacía solo para escuchar las noticias. No le interesaba verse convertida en nostalgia. Prefería el anonimato tranquilo al brillo fugaz de la pantalla. En un aniversario de su nacimiento, un pequeño grupo de admiradores le envió flores y cartas. Una vecina, emocionada, le preguntó si extrañaba el cine. Rosita sonrió con suavidad y respondió: «El cine me dio todo, incluso el silencio que tengo ahora. Lo que soy se lo debo a esas luces y a las sombras también». Esa frase resume su espíritu. Nunca renegó de su pasado, pero tampoco lo idealizó. Comprendía que el precio del arte es muchas veces el olvido, y que los aplausos de ayer no pueden llenar el vacío de hoy. Así vivía Rosita Arenas, entre recuerdos y fantasmas, entre cartas y flores secas, aceptando la soledad como una compañera inevitable. No la temía, la entendía. Había aprendido que la soledad no es castigo, sino espejo. Un espejo que le devolvía la imagen de una mujer que lo dio todo: amor, belleza, juventud, y que, sin embargo, supo conservar su dignidad hasta el final. Y en esas noches largas, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón, solía mirar por la ventana y murmurar: «Quizás allá arriba, entre las estrellas, sigan rodando películas donde todos seguimos jóvenes y felices». Detrás de la actriz admirada, detrás de la mujer elegante que supo retirarse en silencio, se escondía la faceta más íntima y profunda de Rosita Arenas, la de madre. Para ella, la maternidad no fue un episodio secundario, sino la razón que dio sentido a todo lo demás. Tras su separación de Jaime de Mora y Aragón, su hija se convirtió en el centro de su universo, su ancla emocional y su mayor orgullo. En una entrevista concedida muchos años después, Rosita dijo con voz serena: «Fui madre como pude, no perfecta, pero con el corazón entero. Lo único que quería era que mi hija creciera lejos del ruido que me destruyó». Criar a una hija siendo mujer sola, en un país donde la fama todavía pesaba como una sombra, no fue fácil. Los medios seguían interesados en ella, y los rumores sobre su vida personal nunca cesaban del todo. Rosita aprendió a vivir con esa presencia incómoda, protegiendo a su hija de los flashes y de las preguntas indiscretas. Ella no eligió ser hija de nadie famoso, solía decir, así que le debía una infancia normal. Así fue como la mujer que un día se movía entre sets de filmación, maquilladores y trajes de gala, aprendió a disfrutar de las rutinas simples: preparar el desayuno, acompañar a su hija al colegio, leerle cuentos antes de dormir. Descubrió que en la vida cotidiana había una forma de amor más pura,
más real, que no necesitaba aplausos ni reflectores. Cuando su hija creció y comenzó su propio camino, Rosita sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. La había educado con valores sólidos: la humildad, la honestidad, el respeto por los demás. Y aunque su hija nunca quiso dedicarse al cine, «Mamá, ese mundo es demasiado cruel», le dijo una vez. Siempre admiró el legado artístico de su madre. Con el paso de los años, Rosita comprendió que su mayor obra maestra no fue ninguna película, sino la mujer que había criado. En el silencio de su hogar, entre fotografías y guiones amarillentos, sentía que su papel de madre había sido, quizás, su interpretación más difícil, pero también la más auténtica. En la intimidad, Rosita solía escribir cartas y reflexiones que guardaba en un pequeño cofre de madera. En una de ellas, que fue citada años después por un periodista, escribió: «El amor de un hijo te enseña lo que el cine no puede mostrar. La verdad sin maquillaje, la entrega sin contrato, el amor sin cámaras». Esa frase refleja la madurez de una mujer que había aprendido que el verdadero éxito no se mide por los aplausos, sino por las huellas que se dejan en los corazones de quienes amamos. Durante la década de los 90, algunos críticos y estudiosos del cine mexicano comenzaron a reivindicar su figura. La incluyeron en libros y documentales sobre las actrices olvidadas de la época de oro. Rosita, sin embargo, rehusó participar en los homenajes. «Agradezco que me recuerden, pero prefiero quedarme detrás del telón», dijo en una carta enviada a uno de los organizadores. Su humildad y su pudor contrastaban con la vanidad de muchos artistas que buscaban desesperadamente regresar a la fama. Pero aunque ella no lo buscaba, su nombre volvió a ganar reconocimiento. Cineclubs, universidades y archivos nacionales comenzaron a restaurar sus películas. Los jóvenes que las veían quedaban impresionados por su elegancia, su contención emocional y su capacidad para transmitir tanto con tan poco. En una época donde la actuación tendía a lo exagerado, Rosita había sido un ejemplo de sutileza. Su estilo, fino, introspectivo, lleno de matices, anticipaba la naturalidad que décadas después se consideraría moderna. Aún así, Rosita nunca quiso convertir su legado en un monumento. Para ella, el arte era algo vivo, algo que debía evolucionar sin ataduras. «El cine que yo hice pertenece a su tiempo», declaró una vez. «Lo importante no es que me recuerden, sino que el cine siga emocionando a alguien, sea quien sea». Esa visión humilde y profunda hizo que muchos la consideraran una mujer adelantada a su época. Mientras otras buscaban la fama eterna, ella eligió el anonimato consciente. Mientras otras se lamentaban por el olvido, ella agradecía la calma. Había entendido que el reconocimiento verdadero no se mide en premios, sino en la serenidad de saber que se dio lo mejor. Ya en sus últimos años, Rosita vivía rodeada de libros, flores y fotografías familiares. Su hija la visitaba a menudo, y juntas recordaban los días pasados con una mezcla de ternura y melancolía. «Mamá», le decía a su hija, «tus películas siguen vivas». Y Rosita, con su sonrisa cansada pero cálida, respondía,
Entonces no morí del todo. Ese era su legado. Una vida que, pese al dolor y al sacrificio, había dejado belleza tras de sí. No solo en la pantalla, sino también en el alma de quienes la amaron. Su historia como madre y artista se convirtió, con el tiempo, en una inspiración silenciosa para otras mujeres. Demostró que se puede tener éxito sin perder la sensibilidad, que se puede renunciar a la fama sin renunciar a la dignidad, y que el amor, cuando es verdadero, se convierte en la única forma de eternidad posible. Y así, Rosita Arenas, la actriz que un día fue musa del cine mexicano, terminó transformándose en algo más profundo. Una mujer que, al cuidar de los suyos y vivir con integridad, se convirtió en su propia obra de arte. A medida que los años avanzaron, Rosita Arenas fue encontrando una calma profunda que solo el tiempo puede otorgar. A los 92 años, su vida se había convertido en una larga conversación con la memoria. Ya no buscaba el reconocimiento ni temía el olvido. Vivía rodeada de silencio, pero un silencio que había aprendido a amar. Un silencio que respiraba paz. Su hogar, una casa modesta en el corazón de la Ciudad de México, se transformó en un santuario personal. Cada rincón hablaba de su historia. Una lámpara de los años 50, un espejo de camerino aún intacto, los retratos enmarcados de sus días en el cine y una vieja máquina de escribir donde plasmaba sus pensamientos cuando las palabras necesitaban salir del alma. Rosita se despertaba temprano, abría las cortinas y dejaba entrar la luz de la mañana. Esa misma luz que un día iluminó su rostro en los estudios cinematográficos. Preparaba su café lentamente y se sentaba junto a la ventana a mirar el mundo pasar. A veces observaba a los niños jugando en la calle, a las parejas jóvenes caminando de la mano, y sonreía con ternura. La vida continúa, susurraba, y eso es hermoso. Con los años, Rosita desarrolló una mirada filosófica sobre su propia existencia. Le gustaba reflexionar sobre el sentido de la fama, el amor, el paso del tiempo. Decía que la juventud era una película que se ve solo una vez, y que la vejez no debía entenderse como un final, sino como una oportunidad para reconciliarse con uno mismo. En una entrevista poco conocida, concedida cuando ya era una anciana, dijo con una serenidad que conmovió a los espectadores: «Yo fui una mujer que amó mucho y sufrió también. Pero el sufrimiento me enseñó a mirar el mundo con otros ojos. Ya no busco brillar. Ahora quiero iluminar desde la calma». Esa frase, llena de sabiduría, definía perfectamente la etapa final de su vida. Rosita había dejado atrás los fantasmas de la fama y las heridas del pasado. Había aprendido a vivir con gratitud, reconociendo que incluso las pérdidas formaban parte de su historia. Sus días transcurrían entre lecturas, paseos cortos y largas conversaciones con su hija. Amaba hablar del pasado, pero sin nostalgia amarga. Recordaba los rodajes con Pedro Infante o los consejos de María Félix, las risas en los camerinos, los nervios del estreno. Cada recuerdo era como una pequeña joya que desempolvaba con cariño. Pero también hablaba del presente, de la belleza de envejecer con dignidad,
de aceptar la fragilidad del cuerpo sin perder la fortaleza del espíritu. El tiempo le había robado muchas cosas: la juventud, la agilidad, la fama, pero le había devuelto algo mucho más valioso: la lucidez. Esa claridad que permite ver la vida sin rencor ni deseo, solo con aceptación. En su vejez, Rosita también encontró consuelo en la espiritualidad. No en el sentido religioso estricto, sino en una conexión profunda con la naturaleza y el universo. Solía decir que las estrellas eran las luces del escenario del cielo, donde algún día se reuniría con sus compañeros del cine dorado. En las noches despejadas, salía al jardín con una manta sobre los hombros y miraba el firmamento durante minutos, a veces horas. Allí encontraba la paz que la fama jamás le dio. Sus amigos más cercanos decían que tenía una sabiduría silenciosa. A quien la visitaba le ofrecía té y una conversación sincera. Nunca hablaba mal de nadie, nunca se quejaba. Si alguien mencionaba lo injusto que había sido el olvido del público, ella respondía con una sonrisa: «No fui olvidada. Solo fui recordada por quienes de verdad importan». En los últimos años, algunos medios de comunicación redescubrieron su figura. Se publicaron artículos sobre su legado, entrevistas antiguas y reportajes con fotografías de sus mejores papeles. Sin embargo, Rosita rara vez aceptaba participar. Cuando un periodista le preguntó si le gustaría recibir un homenaje, ella contestó: «¿Para qué? Mi homenaje lo recibo cada día al despertar viva». Esa humildad la convirtió en una leyenda distinta. No la leyenda del brillo, sino la del silencio. Su vida era un testimonio de resistencia y equilibrio. En un mundo donde tantos artistas terminan atrapados por el ego o la desesperación, Rosita eligió la serenidad, el perdón y la gratitud. En su escritorio guardaba un cuaderno donde escribía pensamientos breves, casi como poemas. En una de sus últimas páginas dejó anotado: «Fui actriz, madre, amante, amiga. Fui tantas cosas que ya no necesito ser nada. He cumplido mi papel». Sus palabras reflejan una paz que solo se alcanza después de haber vivido intensamente. Ya no buscaba cerrar heridas, porque había aprendido que las cicatrices también cuentan historias. Ya no buscaba juventud, porque comprendía que cada arruga era una línea escrita por el tiempo. Así pasaban sus días, entre el olor del café, los libros abiertos y el murmullo lejano de la ciudad. Su hija, que la visitaba con frecuencia, decía que verla era como estar ante un cuadro lleno de historia y ternura. Y cuando alguien le preguntaba a Rosita si extrañaba algo de su pasado, ella respondía suavemente: «Extraño los abrazos de los que ya no están. Pero no el ruido, no los focos. He tenido una vida completa, eso basta». Y en esa frase se resumía todo: la aceptación, la sabiduría, la belleza tranquila de una mujer que supo vivir, perder y perdonarse. Rosita Arenas había comprendido que la verdadera eternidad no está en los recuerdos de los demás, sino en la paz con la que uno se despide de su propia historia. La historia de Rosita Arenas no terminó con su retiro, ni con su vejez serena. Su verdadera trascendencia comenzó precisamente cuando el ruido cesó. Porque, a diferencia de otros artistas que se aferran a la fama,
Rosita eligió vivir en el silencio que preserva la esencia, no en la vanidad que la destruye. Y fue ese silencio, digno, luminoso y humano, el que convirtió su nombre en símbolo. Con el paso de los años, los estudiosos del cine mexicano empezaron a comprender que detrás de aquella figura discreta se escondía una de las presencias más elegantes y adelantadas de su tiempo. Sus interpretaciones, sutiles y contenidas, contrastaban con la gestualidad exagerada de muchas de sus contemporáneas. Su actuación tenía un ritmo pausado, casi literario, capaz de expresar con una mirada lo que otros necesitaban un monólogo para transmitir. En un cine dominado por los hombres, ella supo ser fuerte sin perder su dulzura, serena sin ser sumisa. Su legado no está solo en las películas que filmó, sino en la manera en que vivió. Rosita demostró que una mujer podía decir no al escándalo, no a la dependencia, no a la falsedad del brillo efímero. Su vida fue una lección de independencia silenciosa. Mientras muchos buscaban reconocimiento público, ella buscaba equilibrio interior. Y en ese gesto de retirada voluntaria, paradójicamente, halló su eternidad. Los críticos más jóvenes, al redescubrir sus películas, se sorprendían por la profundidad de su mirada. En una reseña publicada en 2018, una periodista escribió: «En los ojos de Rosita Arenas hay una tristeza que parece contener toda la historia del cine latinoamericano. No actúa, recuerda». Esa observación resume lo que hacía de Rosita una actriz única. La capacidad de convertir cada papel en una extensión de su propia vida, sin artificios, sin dramatismo. Su arte era el de la verdad discreta, la emoción que nace de lo real. En los últimos años, universidades mexicanas y venezolanas comenzaron a organizar retrospectivas sobre su carrera. En esos ciclos, jóvenes estudiantes se emocionaban al descubrir a una mujer que brilló sin escándalos, que envejeció sin miedo, y que supo ser dueña de su destino en un mundo que no siempre concedía esa libertad a las mujeres. Muchos la veían como un ejemplo de resistencia femenina en una industria que solía tratar a las actrices como adornos intercambiables. Su influencia también trascendió lo artístico. Rosita se convirtió, sin proponérselo, en una figura inspiradora para mujeres de distintas generaciones. Su historia, hecha de amor, renuncia y fortaleza, se transformó en un recordatorio de que la dignidad es la forma más pura de belleza. En conferencias y artículos, su nombre aparece junto a otras mujeres del cine clásico que, como ella, supieron ser leyendas sin perder su humanidad. Marga López, Dolores del Río, Silvia Pinal. Pero a diferencia de ellas, Rosita no buscó ser recordada. Nunca persiguió homenajes, ni títulos, ni premios póstumos. Su filosofía fue simple y desarmante. Nada dura para siempre, excepto lo que uno hace con amor. Y ese amor se percibe aún hoy en cada escena que protagonizó, en cada gesto suyo que la cámara conservó como un testamento de autenticidad. Quien la ve en la pantalla puede sentir que no está actuando, sino viviendo, que detrás de la actriz hay una mujer de carne y hueso, con un corazón que ha amado y sufrido. A su alrededor, el mundo cambió vertiginosamente.
El cine digital reemplazó al celuloide. Los aplausos se transformaron en likes y la fama se volvió fugaz, virtual, líquida. Pero la figura de Rosita Arenas permanece como un ancla en medio del tiempo, recordándonos que el arte verdadero no necesita algoritmos ni tendencias. Lo que emociona, permanece. En sus últimos años, Rosita recibió cartas de jóvenes actrices que le agradecían su ejemplo. Una de ellas escribió: «Gracias por enseñarnos que se puede ser una estrella sin perder el alma». Rosita leyó esa carta y lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Tal vez entendió en ese instante que su discreta existencia había tocado vidas que jamás conocería. En una de sus reflexiones finales, guardada entre sus papeles personales, escribió: «No temo a la muerte. Temo más bien que el amor se olvide. Pero mientras haya alguien que recuerde una película mía, una frase, una sonrisa, seguiré viva». Y tenía razón, porque hoy, décadas después de su retiro, su nombre sigue apareciendo en documentales, en conversaciones entre cinéfilos, en homenajes pequeños pero sinceros. No necesita estatuas ni calles con su nombre. Su legado está en la emoción que provoca. Su hija, en una de las pocas declaraciones públicas que concedió, dijo: «Mi madre fue una mujer fuerte, pero nunca dejó de ser dulce. Cuando el mundo le cerró las puertas, ella abrió las ventanas del alma». Esa imagen resume a la perfección la herencia de Rosita Arenas. Una mujer que supo resistir sin endurecerse, que amó sin rencor, que cayó sin perder la gracia. Su historia nos enseña que el verdadero triunfo no es permanecer en los titulares, sino permanecer en la memoria del corazón. Hoy, cuando los amantes del cine dorado revisan sus películas, descubren en ella algo más que una actriz, una presencia eterna, un espíritu que no envejece. En su rostro se mezclan la inocencia y la sabiduría, la juventud y la despedida. Y en cada mirada suya parece latir la misma pregunta que acompañó toda su vida. ¿Qué queda de nosotros cuando se apagan las luces? La respuesta, quizás, se encuentra en el brillo sereno de su recuerdo. Porque mientras haya una pantalla encendida y un espectador dispuesto a emocionarse, Rosita Arenas nunca morirá. El ocaso de Rosita Arenas no llegó con estridencia ni con titulares. Llegó en silencio, como todo en su vida. Su historia, tejida entre luces y sombras, terminó transformándose en una meditación sobre el paso del tiempo, el amor, la pérdida y la dignidad. No hubo despedida pública, ni homenajes masivos, ni discursos emotivos. Solo el eco suave de una mujer que vivió plenamente y que eligió despedirse con serenidad. Cuando la salud comenzó a flaquear, Rosita no se quejó. En su jardín, rodeada de rosas y bugambilias que ella misma cuidaba, decía que cada flor era una película que florece por un instante y muere sin miedo. Su hija la acompañaba con ternura, sosteniéndola de la mano mientras hablaban de todo y de nada. Los recuerdos de Caracas, los veranos en España, los días en los estudios Churubusco, los ojos del público cuando el telón se levantaba. En las últimas conversaciones, Rosita hablaba del perdón, no del perdón religioso, sino del perdón hacia uno mismo.
He cometido errores, decía, pero todos fueron humanos. No cambiaría nada, porque incluso el dolor me enseñó a mirar con más compasión. Era esa mezcla de sabiduría y humildad lo que la hacía tan especial. Había logrado lo que muchos artistas persiguen durante toda la vida, la paz interior. En su habitación, sobre la mesita de noche, descansaban algunos objetos que la acompañaron siempre. Una fotógrafa de su hija, una estatuilla dorada de una filmación antigua, un rosario heredado de su madre y una carta doblada de Jaime de Mora y Aragón, escrita décadas atrás. Nunca reveló lo que decía aquella carta. Solo comentó una vez: el amor no se borra, solo cambia de forma. Los últimos días fueron tranquilos, como si el tiempo hubiera aprendido a caminar al ritmo de su respiración. Su hija contó que Rosita, ya muy débil, pedía que le pusieran música clásica por las tardes. Prefería los valses lentos y las piezas de violín. En una ocasión, al escuchar concierto de Aranjuez, murmuró con una sonrisa: «Ese era mi sonido favorito del cine, el de los sueños que aún no terminan». Esa frase resume su alma. Una soñadora incansable, incluso cuando la realidad ya no le debía nada. Después de su partida, la noticia recorrió discretamente los círculos culturales. No hubo titulares escandalosos, solo palabras de respeto. Los cinéfilos la recordaron como una joya perdida del cine latinoamericano. En redes sociales, jóvenes que la habían descubierto en plataformas digitales compartieron escenas suyas con comentarios llenos de emoción. «¿Cómo es posible?», escribió uno, «que una mujer con esa mirada no sea más recordada». Y en esas palabras sencillas se escondía una verdad. Rosita nunca se fue del todo. Su legado se mantuvo vivo no solo por su arte, sino por la elegancia con la que vivió. En un mundo donde la fama es efímera y la imagen lo devora todo, Rosita nos dejó una lección invaluable: que la grandeza está en la sencillez, que la belleza verdadera no grita, y que el amor y la dignidad son las únicas formas de inmortalidad que realmente importan. Cada generación necesita figuras que le recuerden el valor del silencio, de la autenticidad, de la sensibilidad frente al ruido del mundo. Rosita Arenas fue una de ellas. Su vida es un testimonio de que no hay fracaso en retirarse cuando el alma lo necesita, ni debilidad en elegir la paz sobre el aplauso. Ella entendió que la eternidad no está en el brillo, sino en la huella invisible que deja a quien amó de verdad. Hoy, cuando alguien proyecta una de sus películas antiguas, cuando una estudiante de actuación estudia su gesto sutil o un espectador se emociona con una lágrima suya en blanco y negro, Rosita revive. Porque los artistas verdaderos nunca mueren, solo cambian de escenario. El telón cayó, sí, pero su luz permanece. Su historia, la de una mujer bella, fuerte y callada, nos invita a mirar la vida con más compasión, a envejecer sin miedo y a recordar que la verdadera fama no se mide en aplausos, sino en almas tocadas. Y ahora, cuando las cámaras ya no graban y los focos se apagan, queda su última mirada, tranquila, sabia, infinita. Una mirada que parece susurrar desde el otro lado del tiempo: no me lloren. Yo sigo viva cada vez que
Que alguien recuerda que la belleza también puede ser silencio. ¿Te conmueve conocer el lado más triste de la vida de Rosita Arenas, la musa del cine mexicano de los años dorados? Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete.